Los taquiones son una partícula hipotética. ¿Qué es esto de las partículas hipotéticas? Bueno, pues los físicos teóricos, en un momento determinado, un físico teórico o una física teórica, viendo que determinados acontecimientos, determinados fenómenos que no se pueden explicar, dice, oye, ¿y si hay una partícula de tal manera? O ¿y si hay un fenómeno de tal forma que explicaría esto, lo otro, lo demás allá? De ahí surgen desde la teoría de la relatividad, la teoría de cuerdas, etcétera, etcétera. Luego nos encontraremos con que sucesivos experimentos u observaciones confirmarán esa teoría. Por ejemplo, el tema del bosón de Higgs fue una partícula teórica hasta hace muy poco tiempo. Confirmarán la teoría, la corregirán o la desestimarán totalmente. Algunas teorías de estas pues incluso se desestiman como auténticas meteduras de pata y luego al cabo de Dios te guarde pues vuelven apareciendo. Oye, y lo mismo lo que dijo esta persona no era tan descabellado como nos creímos en su momento. Los taquiones son una de estas partículas teóricas. ¿Qué características tienen los taquiones? La característica principal es que viajarían más rápido que la luz. Bien, eso según las directrices de la física relativista que tenemos, que son las que rigen nuestro universo, por lo que sabemos, no es posible. O sea, no puede haber nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Nada. De hecho, la velocidad de la luz es tan constante que incluso el tiempo se puede ralentizar, pero no la velocidad de la luz. Lo que sí se puede es torcer la luz, porque puede tener más los fotones. Ahí nos metemos en un mundo que es extraordinariamente poco intuitivo, por cierto. Bien, y si sabemos que directamente eso es imposible, o sea, si según la teoría relativista no puede haber partículas hiperlumínicas, o sea, que vayan más rápidas que la velocidad de la luz, ¿por qué seguimos hablando de los taquiones? Pues por una cuestión, iba a decir, por una cuestión muy simple, no es simple en absoluto, es muy complicado. Es que tenemos por un lado la física, la mecánica relativista, y por otro lado tenemos la mecánica cuántica. Todas las observaciones que hemos ido viendo a gran escala, o sea, de cómo se mueven las estrellas, las galaxias, los cúmulos. Cuando hablamos de esas escalas enormes, astronómicas, la física relativista funciona como un reloj. Pero para cosas muy pequeñas, estamos hablando de átomos, de partículas elementales, las partículas que son más pequeñas que los átomos, la mecánica cuántica funciona como un reloj. Mecánica cuántica, entre otras cosas, nos ha permitido tener ordenadores. Ahora estamos viendo a ver si podemos hacer un ordenador cuántico, precisamente. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que, en términos absolutos, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad son excluyentes. O sea, no pueden ser las dos totalmente verdad a la vez. Es decir, hay un momento en el que la mecánica cuántica ya no va y hay un momento en el que la teoría de la relatividad ya no va. No sabemos exactamente cuál es ese momento. Por eso es por lo que se intenta hacer lo que se llama la teoría unificada. Porque obviamente si las observaciones dicen que la mecánica cuántica va muy bien, pero hasta cierta escala, y la teoría de la relatividad va muy bien a según que otra escala, tiene que haber una explicación que explique el por qué funcionan también a esa escala y a otra no. O sea, una teoría que lo englobara todo. Un amigo mío, comercial, lo que antes se llamaba viajante, pasaba muchísimas horas en la carretera y le preocupaba sobre todo cuando empezó a tener familia el montón de horas que pasaba en la carretera. Empezó a interesarse por el tema de los taquiones. Según la ciencia ficción, cuando se descubrieran los taquiones,
si viajan más rápido que la velocidad de la luz, eso implicaría la posibilidad de viajar en el tiempo. Esto de la guerra de las galaxias, de Star Trek, de vamos a pasar a hipervelocidad y pasamos a la otra punta del universo instantáneamente. Digamos que la posibilidad de hacer eso en su trabajo, que tenían que estar mucho tiempo en la carretera, pues le parecía muy atractiva, como pueden imaginar. Obviamente no era un ignorante, sabía que aunque se descubrieran los taquiones pasado mañana, él no iba a ver el momento en el que se desarrollara una tecnología basada en los taquiones. Si se descubrían y funcionaban como las películas de ciencia ficción, se veía perfectamente que él no iba a conocer, pero bueno, empezó a interesarse por el tema a un nivel más científico y siempre está un poquito pendiente de las noticias que salen con respecto al tema de los taquiones y me mandó anoche un enlace. El titular ya es raro, volvemos a decir, lógicamente si el titular fuera real nos lo encontraríamos en titular tipo revista Investigación y Ciencia, y no era el caso, no era precisamente un titular de una revista científica, ni mucho menos. Pero lo curioso es que luego uno leía el artículo y lo que pasaba, dice Antonio, dice, a ver si me explica de qué va el tema, dice, porque lo he releído un par de veces y es que no acabo de entender cómo funciona esto. El titular es algo así: el ejército americano crea un sistema por el que puede predecir el futuro a varios días, con varios días de antelación. Así. Sistema GIDE, G-I-D-E. Lo que ponía el titular. Lo leí el artículo. Bueno, no sé. A ver, lo mismo han perfeccionado el sistema de las bolas de cristal y tal. Bueno, está. Pero es que leyendo el artículo no había manera. Lo que decía es que utilizando muchos satélites, muchos datos sobre el terreno, supercomputadores y inteligencia artificial, podían predecir el futuro con varios días de antelación. Es lo que ponía el artículo. Nos quedamos con el nombre del aparato GIDE 3, hacemos una búsqueda y nos encontramos con otros artículos que explican lo mismo pero de una manera ligeramente distinta. Porque lo que venía a decir el artículo no es que el ejército americano ha diseñado un sistema en el que puede predecir con varios días de antelación el futuro, sino que el ejército americano crea un sistema con el que puede predecir el movimiento de las tropas enemigas con varios días de antelación. Y no me negarán ustedes que varía bastante. Obviamente, de lo que se trata es decir, vamos a ver, tenemos un montón de satélites, vemos que se acercan tanques, que se acercan tropas a según qué sitio, vemos que hay una zona de avituallamiento en tal sitio. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues que en los próximos días este ejército se va a mover hacia aquí. Y si hay alguna duda, inteligencia artificial. Bien. Que el sistema no es tan raro, que decir, eso es lo que han hecho siempre los espías. Ahí ha estado también lo que se ha llamado la guerra del engaño, por ejemplo, para evitar, para que se creyeran las tropas nazis del Tercer Reich que los aliados iban a hacer un desembarco en otro sitio que no fuera Normandía, pues se utilizaron, por ejemplo, hinchables en forma de tanque para que se creyeran que se estaban concentrando las tropas en otro sitio. Curiosamente, el mariscal Rommel en el Afrika Korps, en el norte de África, pues hubo un momento en el que se quedó sin tanque y lo que hacía era coger jeep, coche del tipo que sea, cogía el tronco de una palmera, se lo metía por el parabrisas, lo pintaban de camuflaje y cuando pasaban los aviones ingleses parecía, sí, pasando rápido, parecía que eran tanques más chicos, más raros de lo normal, pero
Eso para engañar al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba siempre pasando con aviones y tal, intentando predecir el movimiento futuro. Pero incluso la gente nuestra del campo, que tantísimo sabe de esas cosas, cuando en invierno ven que las ovejas empiezan a juntarse en círculos muy cerrados, con el culo para afuera, saben que viene tempestad. No necesitan inteligencia artificial, una inteligencia muy natural la suya, muy pegada al terruño. Pero estaremos de acuerdo que el que un pastor sepa lo que van a hacer sus ovejas en las próximas horas, o cómo se va a comportar el tiempo, no es lo mismo que adivinar el futuro con varios días de antelación. De momento esto no lo hace el ejército americano, y de momento los taquiones siguen siendo una partícula hipotética, que ha dado muchísimo juego para la ciencia ficción, como hubiéramos podido derrotar a Silver Surfer si no hubiera sido por ese rayo taquiónico. Pues más centrados en la Tierra, lo cierto es que da miedo, como ven, una madrugada absolutamente tórrida, con muchísimo calor, en el que no han tenido nubes casi ni en el Cantábrico, que ya es raro. Como ven ustedes, toda la madrugada y toda la mañana, pues absolutamente despejado, zona de bajas presiones de origen térmico y un anticiclón feo de grande que... ¿recuerdan aquello que se decía que antes de los romanos una ardilla podía cruzar la península ibérica desde las columnas de Hércules hasta el Pirineo sin tocar el suelo? Bueno, pues se bañan ustedes en la playa en el Cabo San Vicente en Portugal y pueden atravesar hasta Terranova en Canadá, todo el Atlántico, sin dejar el anticiclón de las Azores. Tiempo muy estable el que vamos a seguir teniendo, con viento en calma, como ven, además la isobara muy separada, alguna racha de viento un pelín más fuerte a partir de media tarde, pero en cualquier caso muy poca cosa. Temperaturas, pues todavía mañana viernes muy elevadas. De hecho, volvemos a estar en alerta amarilla en parte de la provincia de Córdoba. Estabilidad y temperatura, lo bueno que tiene que a partir del viernes van a bajar las temperaturas y van a bajar bastante de golpe, 6 grados. Van a recuperarse, pero bueno, 4 o 5 días que van a tardar en recuperarse, que nos van a dar cierto respiro. Sobre todo volvemos a incidir, el respiro bueno va a ser que la temperatura nocturna va a bajar. No vamos a decir que va a bajar bastante, pero va a bajar de manera apreciable. Vientos variables, componente atlántico, y como decimos, sobre todo a partir de media tarde sí que va a apretar un poquitín más el viento. Lógicamente, en el momento en el que se calienta mucho la Tierra, ese aire sube, se generan ciclos convectivos que hacen precisamente que se muevan. Sol de justicia, muchísimo sol. Cuidado como siempre con el sol. Las temperaturas prácticamente como hoy, como decimos, vientos flojos, variables, tendiendo al componente oeste y un pelín más fuertes por la tarde. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices y no me sean infieles.